Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, SC, OCRA, presenta Duralex, Sedlex, conducido por el licenciado Carlos de la Rosa Segura. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Duralex Sedlex. Gracias a quienes nos siguen por YouTube, por Easy, Facebook. Agradecemos de veras el favor de su atención y principalmente a OCRA, que nos permite desde luego cada viernes llegar hasta sus hogares en su programa Duralex Sedlex. Le agradezco como siempre que me acompañe hoy en el programa el licenciado José Luis Uriostegui Salgado, a quienes ustedes conocen ampliamente. Y el día de hoy, mi querido José Luis, hay pues muchos asuntos en el tintero. A lo mejor vamos a ir, venir, regresar con temas, pero es importante el poder que la gente entienda cuál es la circunstancia que guarda hoy el Estado en este arranque de administración gubernamental, en este arranque de la administración del Congreso del Estado, en el que son ya muchos temas, muchos temas los que traen y llevan, algunos pues disfrazando una cierta incapacidad, otros realmente preocupantes en función de la situación económica que permea en el Estado, en el Congreso, pero principalmente esos compromisos que se hicieron en campaña, como siempre, en relación a promesas de hacer cambiar las cosas, de retomar un rumbo adecuado, de iniciativas que habrían de ser pues modificadas para efecto de que pudiera operar de manera normal el Congreso, de manera normal el gobierno, y me gustaría que pues abordáramos esa diversidad de temas que al final de cuentas redundan obviamente en la gobernabilidad, lo que va a permitir que el Estado salga adelante y que en su momento, a partir de enero, los municipios puedan también desarrollar su actividad de una manera pues óptima, de una manera en la que se cumplan, repito, los compromisos de campaña y las esperanzas de la gente no se vean de nuevo cooptadas por el incumplimiento, ¿no? Y frustradas. Entonces, sí, pues, muchas gracias nuevamente, compadre, por favor, la oportunidad de estar a ti que te des aquí tiempo en estas cámaras. Un saludo afectuoso a todos los que nos siguen en este programa Duralex Sedlex. Lo que mencionas tiene un gran fondo. Solo para precisar y que nuestros amigos que nos siguen tengan claro, hay 3 órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, que no se subordina uno a otro. Son competencias que la ley marca. Al gobierno federal corresponde todo lo que es de la República, la representación de México hacia el exterior. A los gobiernos estatales, el territorio que les corresponde, son estados libres y soberanos, y hacia el interior del territorio se pueden regir como mejor les plazca, siempre y cuando no trastoquen los principios de la República. Y en los municipios también es un territorio determinado, en donde el presidente, la síndica o el síndico, el cabildo, toman decisiones para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Es correcto. Y por otro lado tenemos 3 poderes distintos: el ejecutivo, el judicial y el legislativo. El ejecutivo, al que corresponde todo lo que se refiere a obras, servicios públicos, función pública. El legislativo, que es hacer leyes, velar porque los servidores públicos cumplan con su deber, y si no cumplen, sujetarlos a procedimientos, que hoy anda muy en boga quitar el fuero a los servidores públicos para someterlos a juicios penales como cualquier otro ciudadano. Lo hicimos en el 2012 cuando entró Sí. la legislatura, a los presidentes municipales, Claro. secretarios de despacho, no nos dejaron a los diputados. Sí, Pero bueno. ha habido secuencia en ese tema. Y el otro es la rendición de cuentas públicas por parte de, hablando del Estado de Morelos, de los municipios, de los entes públicos, de los 3 poderes. Es correcto. Y el judicial, que se encarga de revisar todos los asuntos entre particulares, conflictos entre particulares con autoridades, entre autoridades, y para ello tenemos desde el amparo, la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad y los juicios normales, sumarios, hipotecarios, mercantiles, etcétera, etcétera. Entonces, como ustedes pueden ver, estos 3 órdenes de gobierno
y estos 3 poderes tienen facultades definidas. En Morelos acabamos de cambiar la legislatura el día 1 de septiembre. Acabamos de cambiar al Poder Ejecutivo el día 1 de octubre. Estamos a 11, son apenas 10 días y unas cuantas horas del ejercicio del poder, y los ayuntamientos cambiarán el día 1 de enero. Ahí quiero hacer un impasse, porque la zozobra existe en la sociedad. En varios foros se comenta la irresponsabilidad primero en la que incurrieron tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo a no operar lo que por ley les mandata, la entrega-recepción. Y les preocupa mucho el hecho de que pudiera fenecer el término que se tiene para iniciar algún procedimiento u observación en esas entregas-recepciones. Me gustaría que pudiéramos aclarar esos 2 puntos, tanto la entrega-recepción del Ejecutivo como el Legislativo, y de ahí partimos ya con el resto. Muy bien, pues efectivamente hubo un cambio a la ley para la entrega-recepción de los poderes y de los ayuntamientos. Esta ley, que fue creada hace casi 30 años, establece la obligación de que las autoridades que están en el cargo preparen información sobre el Estado que guarda la recursos administración, materiales, ¿no? Recursos humanos, recursos financieros, para entregarla a quienes fueron elegidos. Y hay plazos para ello. En el caso del Poder Ejecutivo, se tienen que entregar, y tú lo sabes porque estuviste en la Contraloría, Dirección General de Prevención. Así es, se tienen que entregar documentos en donde se relate cuáles son los asuntos pendientes, los expedientes que se entregan, las finanzas, y sobre esto quien va a entrar pregunta, se allega datos y va incorporando a su propio equipo para que haya un relevo ordenado en donde no se interrumpa la prestación de los servicios. Correcto. Esta legislatura que terminó hizo una modificación a la ley para la entrega-recepción. Casualmente. A efecto de no imponer la obligación de entregar documentos. Prácticamente, es decir, ahí está la llave y arréglatelas como puedas, lo cual retrasa el inicio de actividades de la administración entrante. Pero también modifica los términos, la responsabilidad por la falta de entrega, lo que se puede observar en su momento, que antes era fatal, ¿no? Tenías unos términos fatales en los que te entrego y tienes tanto tiempo para observarme, y si no, pues hasta ahí llegaste, ¿no? Entonces, al modificarlo, siento yo, se olvidaron puntualmente de establecer el resto de las circunstancias. Bueno, ahora hay un plazo a partir de la entrega formal, que sería el 1 de octubre, de 30 días. Para que se cumplan todos los procesos de entrega-recepción, y luego viene las observaciones, al no haber que documentos, también tienen 30 días. Pero la prescripción de las responsabilidades ya es otro tema. Una vez que se conoce desviación de recursos, omisiones, excesos, etcétera, se va a las sanciones y a las infracciones, y ahí por lo menos el plazo para que prescriban son 3 años. 3 años. Ya. Y acuérdate que, bueno, a nuestro público que no lo sabe, hay ahora un sistema nacional anticorrupción. Es correcto. Y las leyes federales marcan pauta hacia lo local, y hay una sala incluso de responsabilidades de servidores públicos. Nosotros ya tenemos fiscalía. Claro, hay una fiscalía que se crea antes de todo este tema, que también tiene sus asegúnes. Entonces son 3 años mínimo para las prescripciones. Entonces, finalmente hay que estar tranquilos, no fenecen los plazos, la autoridad, el Congreso, el gobierno, hasta los municipios tendrán en su oportunidad un plazo suficiente en el caso de que no exista una entrega-recepción como es debida, para el efecto de poder fincar responsabilidades de acuerdo a las observaciones o de acuerdo a lo que aparezca como elemento para el fincamiento de responsabilidad en cualquiera de los rubros, ¿no? Entonces, por ahí estamos bien. Sí. Vamos a seguir. Bueno, ahora, creo que es fundamental que quien entra conozca el estado que guarda la administración. Para empezar. A eso te referías. Si cada secretaría tiene problemas, tiene programas, tiene recursos, en el momento de la entrega-recepción se debe analizar todo esto y determinar si hay faltantes de mobiliario, por ejemplo, de recursos económicos, si hay personal que no está trabajando y que está cobrando. Aviadores. Y ahí es donde empieza esto a
generar la posibilidad de las denuncias. Siempre y cuando la gente que llegue tenga el perfil adecuado, el conocimiento del área y pueda de una u otra manera observar con conocimiento de causa lo que va a observar, porque si llega un ente que no tiene ni la menor idea de dónde está sentado, pues va a pasar de noche los 3 años mientras aprende, como es costumbre, a ver qué es lo que se hace en esa dependencia, ¿no? Sí, y ahora tenemos una promesa de campaña del gobernador Cuauhtémoc Blanco de meter a la cárcel a Graco Ramírez, y los tiempos van avanzando y tenemos en puerta la designación de Gerardo Becerra como integrante de una comisión para el estudio de estos casos de corrupción que es paralelo a la Fiscalía Anticorrupción. Ahí es donde vamos. Que tendría, bueno, parece que ya presentó una denuncia, pero tendría que ahondar en la información para determinar si efectivamente se acredita la responsabilidad que todos presumimos que existe. Y darle las facultades, porque finalmente si empiezas a operar a través de esta instancia, pero sucede como con los juicios políticos, que le exigen al ciudadano aportar los elementos de prueba para poder proceder, pues si este ente no va a tener la facultad de poder allegarse, por lo menos como con informes de autoridad, de todos y cada uno de los elementos, pues será letra muerta lo que en su momento pueda denunciar, que no podrá acreditar la oportunidad. Y debemos tener presente que tú presentaste una iniciativa cuando eras diputado, brindándole al Congreso facultades de investigación y que los diputados no quisieron aprobar. Le tuvieron miedo, dijeron, no, es que ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible si el juicio político te marca la responsabilidad de darle el seguimiento al procedimiento, pero al ciudadano únicamente denunciar, ya no formar parte del juicio y no aportar pruebas? ¿Quién las va a aportar? Todos van a ser desechados por falta de pruebas. Sí. Y nos sucedió en el 2002, 2003, 2004, con el juicio 2004, político, claro, que presentamos copias de todo lo que en su momento nos pudimos llegar y nos dijeron, esas son copias, no son certificadas, no tienen valor. Entonces, ¿cómo es posible seguir un procedimiento si no ¿cómo se da? Tienes, como dicen, un sistema sin dientes. Exactamente. Tengo facultades, pero no voy a investigar. Ahí, si me prestas los elementos, juzgo. Caso contrario, pues no va a proceder. Es muy cómoda esa situación. A ver, ciudadano, tú quieres denunciar, denuncia, pero tu obligación es darme todas las pruebas. Y yo aquí tranquilo, reviso, no lo acreditaste y lo desecho. Cuando tú puedes estar consciente de que hay una responsabilidad grave, no te das la oportunidad de generar esas atribuciones para que tú investigues y te allegues pruebas. Y tan fácil como eso, un informe de autoridad, solicitar simplemente lo que como ciudadano o como ente se denuncia y allegarte de los elementos. Claro, y fácil. Entonces sí generaría la posibilidad de que el Congreso del Estado, en su carácter de recipendario de la soberanía popular, actúe y finque responsabilidades, separe e inhabilite. Es correcto, que es lo que necesitamos en este país. La impunidad ha sido la madre de todas las malas decisiones y acciones. Así es, y ya lo vimos con nuestra Fiscalía Anticorrupción. Los ciudadanos presentan una denuncia y el fiscal dice no hay elementos. ¿Cómo se los va a llegar el ciudadano común y corriente, siendo la Fiscalía, bueno, obviamente una autoridad de buena fe? Pues sí tendría que respetar, pero dice llanamente, no hay competencia. Pero es investigadora, oye, pues es Ministerio Público y el Ministerio Público tiene esa calidad, facultad, claro. Y más tratándose de temas tan relevantes como la corrupción. Entonces, bueno, y ahí déjame pasar a otro tema que tratábamos antes de iniciar el programa, que es la reforma a la ley de la Fiscalía para darle al fiscal general, al fiscal anticorrupción y al fiscal antisecuestros una pensión vitalicia sin importar el tiempo que hayan desempeñado el cargo. Y Morelos ha tenido un grave problema porque no ha habido una continuidad en el cargo de quienes hemos tenido la oportunidad de ser titulares de Procuraduría o Fiscalía. Algunos duraron 3 meses, otros 6 meses, otros 1 año, otros 2 años. Últimamente se ha generado estabilidad institucional, pero el actual fiscal está designado para 9 años. Es correcto. Y lleva unos meses en el cargo. ¿Qué pasa si renuncia? Y esta norma le permite recibir por lo menos el 50% de su salario como fiscal
de manera vitalicia. Pero mira, en el 2013 se publicó una iniciativa que presentamos en la 52 legislatura y le están buscando mangas al chaleco, a las pensiones doradas, a la del fiscal, etcétera, etcétera. Esta reforma establece claramente que cuando tu salario mínimo, o más bien cuando tu salario rebasa 600 salarios mínimos, y cuando no has acreditado tener por lo menos 5 años de antigüedad en el cargo, En el último cargo. en el último cargo, no es susceptible de una pensión en esas condiciones. Entonces, hoy por hoy las pensiones doradas y todo ese tipo de circunstancias que se pretende combatir a través de la legislatura, es tan fácil como aplicar la ley. Hubo la reforma al artículo 60 y algo, se publicó, te digo, en el periódico oficial 5081 del, Sí, la ley del servicio la ley del servicio civil. Entonces, ahí está claramente establecido. Si no acreditas tener 5 años como mínimo anterior en el desempeño del cargo y tu salario rebasa los 600 salarios, te quedas con una pensión del cargo anterior. Sí. Ahí está el secretario de Hacienda, todos los que hoy por hoy. ¿Cuánto duró Jorge Michel en el cargo? 2 años. Exagerándole. Exagerándole 2 años, tienes que 1 año y medio. No cumple, simplemente no cumple el requisito que marca la ley. Con permiso, no hay que buscar mangas al chaleco. No se pueden ir con el último salario como sucedía antes de esta reforma. Es correcto. Claro. Rebasan así, los 600 y no tienen los 5 años. Oye, así podía haber tenido un día en el cargo, era el último salario. El último salario. Con esta reforma efectivamente se acota porque se pretendía frenar esas pensiones doradas. Nadie arriba de 35,000 pesos. Sí. Nadie puede ganar más, salvo que acredite haber cubierto por lo menos 5 años. Claro. Sí. Entonces no hay nadie que pueda hacerlo. Pues, Está la ley. estamos viendo que no existe un contrapeso y que hay una complicidad de un poder para con el otro que esperamos que en esta nueva legislatura y nueva administración se rompa. No es lo mismo trabajar coordinados y sumar esfuerzos a volverse en cómplices y hacer juntos todo lo que afecta a la población. Todo lo que hizo la 53 legislatura, desafortunadamente. Y bueno, este tema de las pensiones doradas y de permitir que abogados como los que desempeñan el cargo de fiscales se vayan con una retribución vitalicia sin importar el tiempo y sin importar los resultados, también es un daño al erario. Y fíjate, se autorizaron 200, 500 pensiones en esta legislatura que terminó, sí. Y muchos de los trabajadores exhibieron constancias laborales del municipio de Puente de Ixtla, en particular de Puente de Ixtla. Sí. Y Puente de Ixtla no tiene más de 100 trabajadores. 1-4 de Jojutla. Para apoyarle, sí, pues no podía solito. Para equilibrar. Eran demasiados trabajadores en un solo municipio. Y eso te digo, es sencillísimo, o sea, analizas el expediente en el que se le otorgó el beneficio, calificas, vuelta de hoja. Y deja sin efecto. No, claro. no deja sin efecto, tan fácil como eso. Hay que denunciar, incluso ahí hay un fraude. Un fraude del erario. Y erario. hay falsificación de documentos, uso de documento falso, hay infinidad de ilícitos que se pueden denunciar tanto a los legisladores que en su momento votaron por acción, en los que omitieron hacerlo por omisión, en quienes actuaron y falsificaron la documentación, en quienes firmaron los documentos que ostentaban esa participación laboral en los municipios. O sea, es buscar... Quien la presentó y quien se benefició de ello. Claro. Entonces, hay una cadenita ahí que si se quiere y se tiene la voluntad política de actuar, señores diputados, no le busquemos mangas al chaleco, ley de responsabilidades, artículo 60, reforma del 2013, y se acabó el tema. Digo bueno, yo. Para empezar. Para empezar. Y bueno, hay otro tema de los municipios indígenas. Que también en tu legislatura es un tema que se valoró mucho. Se le dijo al gobernador en su momento, señor, no hay condiciones, señor, los municipios indígenas se rigen de manera diferente, no podemos hacer y crear municipios de excepción, los señores van a querer únicamente recurso económico, una autonomía que el 115 les va a dar como municipio, pero que no van a adoptar en el pleno ejercicio de la función municipal. No es dable, no es viable. La gente se maneja en nuestro estado y en esos municipios de manera muy diferente, lo sabemos. Crear pequeños monstruitos, porque es eso desafortunadamente, entes que se autogobiernan, que se automandatan, no va a poder haber policía, porque finalmente son rondines. Se le dijo claramente y hoy resulta que vamos a dar marcha atrás a los municipios indígenas. Yo quiero ver, decía nuestro productor antes de entrar a la cámara, Sosocotla se va a dejar el día del juicio final, porque
ya le dieron, ya son, a ver ahora quítamelo, ¿no? Entonces viene ahora sí un conflicto realmente grave. La diputada Tania no dimensionó la circunstancia del tema y pues no sé cuál es tu opinión, pero... Sí, bueno, mira, tenemos municipios de usos y costumbres en Chiapas y en Oaxaca, donde más se destacan. Puebla, alguno que otro. Ya son 500, 600 municipios, no sé cuántos. Sí, son 470 en Oaxaca y 120 o 130 de usos y costumbres. Y la diferencia consiste en que tienen costumbres, tienen tradiciones diferentes a la de las comunidades urbanas y que hay un principio de justicia diferente a la que aplican los tribunales. Hay una autoridad moral de ciertos personajes por edad que imponen al resto de su comunidad ciertas decisiones. Entonces sí hay usos y costumbres que son respetados y que marcan reglas y orden dentro de esas comunidades. Nosotros no tenemos ningún pueblo en Morelos que tenga esas características, aunque Xochocotla, Tetelcingo, Coatetelco, Hueyapan, estos de acá de Temisco, Tetlama y Cuentepec, son municipios con raíces indígenas, no necesariamente tienen esa calidad de autoridad los tatas para imponer el orden. Se ha roto todo y más bien parece una decisión política que una decisión que tienda a mejorar administrativamente la vida de estas comunidades, preservando y proyectando esas tradiciones a futuro. El problema emana precisamente de ahí, de lo político, porque hoy se quejan y se duelen de que la elección de quien en su momento va a administrar su municipio fue hecha a través del partido, en ese entonces en el poder, el PRD, que obligó finalmente a que los municipios indígenas respondieran políticamente al partido en el poder, que votaran por ellos, cosa que ni siquiera eso resultó, ¿no? Entonces, hoy la lucha del poder por el poder, de la situación económica, que es lo único que les va a interesar, porque finalmente no han dimensionado, no han pensado que no es únicamente el declarar los municipios indígenas, sino como bien comentas, no cubren las características de un pueblo real y debidamente acreditado con usos y costumbres tradicionales como en Chiapas y como en Oaxaca. No tienen la capacidad en su momento administrativa para crear un ente, no quieren cabildos, quieren un mandato unipersonal de la administración del dinero, única y exclusivamente, y regirse por sus usos y costumbres. Y eso va a generar el día de mañana que no entre la policía, que dentro del ámbito administrativo se creen los conflictos cuando ingrese el recurso y lo administra únicamente un ente. Y no baje como se debe a través de una administración municipal, a través de direcciones, a través de entes y dependencias que van a tener que manejarse y que no tienen la capacidad de hacerlo. Y finalmente, bueno, hay municipios, decía nuestro productor, no recuerdo el nombre, que están debidamente perdidos ya en la jungla, en el espacio, y que no tienes que dar la capacidad de un desarrollo, de una comunicación, pues para poder tener siquiera un desarrollo. Hueyapan. Entonces, es punto más que imposible, y hoy ya dados esas facultades de municipio autorizados con una vigencia de una vacatio legis para entrar en vigor su autonomía, pues se va a poner difícil el tema. Sí, porque a final de cuentas, si buscas preservar cultura, tradiciones, historia, para florecerlas y que generen un ejemplo valioso, los puedes convertir en cotos de poder, en donde en lugar de abrirlo para que se conozca más esto, se cierre y unos cuantos manejen a la comunidad a su antojo. Es correcto. Esa disyuntiva es muy delicada porque pones en riesgo a toda una comunidad, a miles de personas, que en el caso de Hueyapan, pegado a las faldas del volcán Popocatépetl, y que los accesos por la carretera esta de la Espada o por Alpanocan a veces se cierran, y si hay conflictos entre comunidades les ponen piedras y a ver a qué hora los dejan salir. O Coatetelco, que es una población muy pequeña que prácticamente vive de trabajadores domésticos, poco del campo y de la laguna. Lo que queda de la laguna, ¿ya? Sí. Entonces no se piensa en... No cubren el requisito pues constitucional de población,
economía por eso se le dio el sesgo de municipios de usos y costumbres. Pero volvemos al tema y lo que se le comentó en su momento a Graco, no podemos crear municipios de excepción. La Constitución es clara, el 115 es claro, los requisitos son claros, no creemos, aunque existen, como dices tú, en comunidades que realmente cumplen ese requisito, Morelos no tenía esa condición. Sosocotla quizás, porque la comunidad es grande, sí hay una proyección importante de usos y costumbres, y la dependencia de Puente Ixtla ha impedido mucho su crecimiento, claro. Pero quizás sería el único caso justificado, Y eso entre comillas, porque sabemos cómo se manejan también. Sí. Que si te dijeras tú, te ponen tus piedritas en la carretera y a ver, pasa, ¿no? Entra y sal, y hasta ahí llegaste con sus usos y costumbres. Que sucede lo mismo acá arriba, Cotepec, Aguatepec y compañía, Tepoztlán, Mariaca y demás, que se gobiernan solos y se mandan solos, ¿no? Y lo hemos vivido muchos años. Nos quedan 2 minutitos escasos para despedirnos. Un minuto ya. Ya nada más ya un nos minuto. queda un minutito, pues nos despedimos. Y para la próxima quedamos comprometidos. Ahí dijimos por ahí al principio muchos temas en el tintero, pero los abordaremos con todo Por gusto. supuesto, sí. Muchas gracias por la atención y aquí estamos compartiendo nuestros puntos de vista para generar en ustedes pues algunas inquietudes y enojo compartido. Y corriente de opinión, y como dice José Luis, son puntos de vista, espero de alguna otra manera sirvan a ustedes como alguna referencia. No queremos imponer nuestra verdad absoluta, no somos poseedores de la verdad universal, simplemente puntos de vista que ponemos a consideración de ustedes, de las autoridades, para efecto de que se pueda tomar la mejor de las decisiones. Y repito, no sigamos buscándole mangas al chaleco. Decía nuestro maestro Gándara, en paz descanse, lean la ley, todo está en la ley, no le busquemos mangas al chaleco. Hasta el próximo La Serie, que tengan ustedes un excelente fin de semana, gracias a Ocra, a don Mario Crosbull, que nos permite cada viernes llegar a sus hogares, en esta mayoría de edad en nuestro programa, pero finalmente gracias a ustedes que nos permiten el que este programa siga al aire. Hasta el próximo La Serie, buenas noches. Presentó Hasta la próxima.